de altura con Francisco Graue. Y hoy tenemos un gran segmento de Pancho Graue en esta segunda emisión de Informativo NTR. Hablar sobre un diagnóstico de México y más visto por un médico experto también en política, siempre es muy enriquecedor. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué es lo que viene? ¿Y cómo podemos darle alguna medicina? Esto es algo que nos puede platicar José Narro. Él es exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México y exsecretario de Salud también del gobierno federal. Pero antes, darle la bienvenida a nuestro colaborador de todos los martes, Pancho Graue. ¿Cómo estás, Pancho? Te saludo con mucho gusto esta tarde. Alberto, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia de NTR. Efectivamente, hoy nos sentimos muy halagados y muy distinguidos porque el doctor José Narro Robles nos va a permitir tener una conversación acerca de cómo diagnostica lo que le pasa a México, de qué enfermedad padece y cómo podemos curar a este paciente que tanto lo necesita. Pues a escucharlo. ¿Cómo está José Narro? ¿Cómo le ha ido? Y pues muchas gracias por recibirnos en esta segunda emisión de Informativo NTR. Buenas tardes. Al contrario, Alberto, muy buenas tardes. Es un gusto. A Francisco, muchas gracias. Pancho, por la invitación y por supuesto Alberto por recibirme y a quienes están escuchando. Y en efecto, cuando piensa uno en México como un paciente, sí, uno tiene que reconocer que es un paciente que tiene pues problemas, que tiene padecimientos, males, enfermedades, pero afortunadamente se trata de un paciente que tiene muy buen pronóstico si hacemos lo que tenemos que hacer. A ver, problemas, y simplemente los enuncio ahorita, los que a mi juicio tienen que ver, son padecimientos crónicos, no son agudos, a lo mejor están agudizados algunos, pero son padecimientos crónicos. Pobreza y desigualdad, falta de escolaridad, rezago escolar, enfermedades y muertes prevenibles. Por supuesto, falta de apego al Estado de Derecho, inseguridad, violencia, corrupción e impunidad. Y sin duda alguna, algunos nuevos problemas que pueden estarse, digamos, germinando. Entonces, sí, hay problemas, son problemas crónicos, son problemas antiguos que tienen solución. Hasta ahí dejaría esta intervención. Querido doctor, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias de nuevo. Tengo el gusto de tener una cercana relación con don José Narro, coahuilense, norteño, antillense, un hombre, como dirían en su estado, bragado. Pero también es un hombre bueno, es un hombre decente. Y hoy, efectivamente, parece que tenemos a un enfermo con muchos padecimientos crónicos. Para los miembros de nuestra audiencia que a lo mejor confundimos la palabra crónico con la palabra grave, una enfermedad crónica es aquella con la que hemos tenido que vivir durante un tiempo muy largo y que posiblemente tendremos que vivir durante un tiempo más. A las enfermedades crónicas, uno de los peligros más graves, y no sé si el doctor Narro está de acuerdo con nosotros, es que se pueden potenciar por falta de atención. Y uno de los problemas, doctor, que yo veo aquí es la provocación consistente, el hacer de nuestros males, acrecentarlos a base de división, de señalamiento, de heridas, de medias verdades, otras muchas mentiras. Y en ese sentido, desde la semana pasada, estamos viendo que hoy uno de los enemigos identificados del régimen es la Universidad Nacional, y hablar de la Universidad Nacional es hablar del sistema educativo de México en su más amplio espectro. Y en ese sentido,
Yo quisiera preguntarle al doctor, ¿cuál es su diagnóstico acerca de nuestra educación superior? ¿Es tan grave, tan mala, como nos lo quieren presentar hoy desde algunas instancias y desde la máxima instancia del gobierno? A ver, y lo digo con mucha claridad, no es que ese panorama que se nos ha querido plantear, ejemplificado en la universidad. Pero retomo algo que dijo Pancho, que efectivamente a mí me une una relación personal, amistosa, cercana, de confianza, que yo mucho le agradezco y que tengo que decir públicamente, soy amigo de Pancho y qué, ¿no? Pero después de decir eso, retomo una de sus frases, porque en efecto parte del problema actual, lo que estamos viviendo, más cercano, es una división, es una polarización y una sociedad que se divide, que se enfrenta, que se polariza, es una sociedad que está en riesgo. Eso es muy delicado y a mí me parece que es absolutamente cierto lo que dice Francisco. Bueno, entonces, el regreso al tema de la educación superior y de la universidad. No es verdad que la universidad perdió su esencia, no es verdad que la universidad desderechizó, así se usó el término, no es verdad que en las escuelas de ciencias sociales hay puros conservadores. Se les falta el respeto a los alumnos y a los profesores, porque no es cierto. Entonces, ahí está parte del problema. ¿Siempre se puede ser mejor? Sí, sin duda. La educación pública superior de este país ha generado grandes espacios para los estudiantes, se ha incrementado sustancialmente la cobertura. Pongo un ejemplo del caso de la UNAM. Yo fui rector de 2007 a 2015. Cuando yo era rector, la UNAM tenía abajo de 300,000, 299,000. Cuando yo salí como rector, había 40,000 estudiantes adicionales. Y ha seguido creciendo. La UNAM tiene hoy más de 350,000. Entonces, hay más cobertura, hay más calidad. Esta calidad se reconoce internacionalmente. Hay un compromiso con la sociedad. Se hacen críticas, se hacen propuestas en el terreno del modelo económico, en el terreno del combate a la pobreza, en el terreno de la salud, y se presta atención a situaciones de emergencia. Lo acabamos de ver con el caso de la pandemia. Ahí estuvo la UNAM, o está la universidad. Lo vimos en los terremotos de hace algunos años, no muchos, en 2017, ahí estuvo la Universidad Nacional. Y lo vemos todos los días con los pasantes de medicina, de odontología, de enfermería y del resto de las profesiones, cumpliendo un servicio social que, por cierto, empezó en 1936 en la entonces Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, dirigida en ese momento por don Gustavo Vázquez. Entonces, ahí está la respuesta, querido Pancho. Además, hay verdades que no se dicen y por lo tanto quedan ocultas en ese diagnóstico. Primero, el incremento de graduados de la Universidad Nacional Autónoma de México habla del éxito del modelo de la propia universidad. La Universidad Nacional Autónoma de México es la universidad que hoy produce más egresados titulados de América Latina. Pero además, queridos radioescuchas, con un gran orgullo se puede decir, y el 52% son mujeres desde hace muchos años. Y hacer un modelo inclusivo en donde las mujeres hoy representan el mayor porcentaje de la matrícula y el mayor porcentaje de los graduados, habla del enriquecimiento social de México. A mí lo que me preocupa, querido doctor, es este espíritu provocativo permanente
que parecería que nos distrae constantemente. Yo soy de los distraídos de los discursos del presidente, sin duda alguna, en lo sustantivo, y que tú tocaste hace rato con gran acierto, el tema de una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva, una sociedad donde le conviene al país que sus graduados se queden en México, mejores graduados, mejor calificados, que crearán mejor crítica social, mejores empresas, creará mejor arquitectura, sin duda mucho mejor ingeniería ante un país que presenta tantos fenómenos adversos con la naturaleza. Yo ahí lo que creo es que estamos distrayéndonos en un proyecto, y el proyecto es nuestro paciente. Cada uno de nosotros formamos parte de este cuerpo que se llama México, y no podemos seguir permitiendo que en un afán distractorio todos los días, todas las mañanas, ahora hasta el rector de la Fuente salió raspado después de que le dio un poco de aire al presidente, así le pagan, y por eso me interesaba la visión del diagnóstico de un hombre que ha sido secretario de salud, que ha sido médico en su propia profesión, que ha sido rector de la universidad y por tanto ha sido administrador, educador, amigo y compañero. Eso es lo que necesitamos hoy concentrar. ¿Cómo prevé el médico o qué medicina le daría a este país para lograr la reconciliación interna que tanto nos necesitamos para reencontrarnos como sociedad? Claro. A ver, Francisco, Alberto, para mí queda muy claro que México necesita una medicina que se llama, primero, unidad. México necesita unidad, combatir la polarización, combatir la división, el enfrentamiento. Debiera estarse convocando a los mexicanos, los mexicanos, a la unidad. Eso yo no tengo duda, es un prerequisito. Hay que fortalecer la estructura, el tejido social, evitar que se desgaste, por un lado. Y por otra parte, está clarísimo también que los grandes adversarios son los que comentamos. Pues la pobreza no es neoliberal. La pobreza y la desigualdad se han vivido en este país desde el origen mismo, desde antes de la llegada, la conquista de los españoles. No hay ninguna duda, ahí están las crónicas y ahí están los ejemplos que se pueden citar. Es secular ese problema, y yo creo que estamos en el momento en que tenemos todos que decir, no queremos ya una realidad de esa naturaleza, tenemos que combatirla. El tema de la educación, bueno, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, en el próximo entrar a 2022, a 2022, tengamos en México 4,5 millones de personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir? ¿Cómo es posible que vivamos con una realidad en el medio rural mexicano que es muy dura, porque es de pobreza, es de falta de ingresos, a veces de falta de servicios básicos, en fin, toda una serie de problemas? Entonces necesitamos unidad y necesitamos proyecto. A México le urge tener un proyecto de largo plazo, claro, aceptado por todos, por las principales fuerzas, no solo económicas, no solo académicas, intelectuales, políticas también, por todos los grupos, y que nos lleve en 10, 20 o 30 años al punto donde merece estar que por otra parte es un extraordinario, es un gran país, un país grande y con grandeza. Suponiendo, sin conceder, que tuviéramos al presidente de la República en una consulta donde él, como el máximo responsable del gobierno de nuestro país, le diríamos, usted está enfermo de esto, de aquello. Y yo creo que el presidente necesita buenos consejos, necesita gente que lo quiera, necesita gente que le haga entender el tamaño y la importancia de su responsabilidad al frente de nuestro país. Si el doctor Narro tuviera a este paciente enfrente,
¿qué le diría? Convóquenos a la unidad. Convóquenos a que efectivamente en un ámbito de libertad definamos ese México que necesitamos. Ese México que es posible en efecto, porque no tengo duda, un país que tiene una de las 15 principales economías, pero que tiene tanta desigualdad, un país en el que existen recursos naturales que tenemos que conservar, un país que tiene ya a estas alturas en sus científicos, en sus académicos, en sus humanistas, una masa crítica de gente pensante, de gente conocedora, experta, debe ser tomada en cuenta, aprovechada. Qué bueno que es un país heterogéneo. Ahí está parte de la fortaleza, como le está en la Universidad Nacional, que no se ha entregado nunca a una sola corriente ideológica, que se abre a las diferentes posturas, escuelas de pensamiento. Entonces, claro que es posible y claro que tenemos la necesidad de hacerlo, y todo empieza por no dividir, por unir, por convocar, por articular y por tomar en cuenta a los diferentes. Hay un rector que en medio de un grave problema, el rector Barros Sierra, en los años 60, dijo: viva la diferencia, porque efectivamente ahí está parte del potencial, parte de la fuerza de este gran país. Yo no puedo más que coincidir con ese enorme rector que fue el doctor Barros Sierra, y ahí es donde yo creo que también en el diagnóstico hay que ser crítico con uno mismo. Era necesario que llegara un presidente como el presidente López Obrador, crítico, exhaustivo, combativo de un modelo que ya no resistía más. En eso yo no puedo estar más que de acuerdo con el presidente. Hablando en términos médicos, el problema es que a veces la posología, es decir, la administración del medicamento, puede acabar matando al paciente. ¿No cree el doctor Narro Robles que en este caso estamos ya indigestándonos de ciertos medicamentos con el tema de la descalificación, de la provocación, que a veces es necesaria, porque a veces para reaccionar hay que provocar? Pero no ve el médico que la posología ya está envenenando al paciente. Yo no sé si lo está envenenando, pero no está surtiendo el efecto que queremos. Yo también creo que hay muchos de los temas que ha tocado el presidente López Obrador, que por supuesto nadie o casi nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo. ¿Quién puede estar de acuerdo en el tema de la corrupción o de la impunidad? Pero eso pues hay que entrarle a fondo y no nada más en el discurso, porque el problema es que si nos quedamos en el discurso, pues no va a cambiar la realidad. Entonces, claro que tenemos que hacer cosas que combatan las lacras, los problemas, estas grandes rezagos que tiene nuestro país. No, nadie puede estar, por lo menos yo no puedo estar de acuerdo con la injusticia social, con esa desigualdad tan marcada, con que alguien tenga todo y de sobra, pero por mucho, y a alguien le falte lo fundamental, lo elemental. Se puede resolver, se debe resolver. Pero entonces estamos coincidiendo, Pepe, de que desde la provocación se puede mover conciencias, pero la provocación no puede negar la realidad de los problemas. Claro, por sí sola no se puede resolver un problema. Se puede despertar la conciencia, pero tiene que venir las propuestas, y las propuestas no pueden terminar nada más en una descalificación, en una crítica, en un señalamiento, incluso hasta siendo válido ese señalamiento. Tiene que haber acción, tiene que haber una propuesta concreta de qué hacer para atender esos problemas que ya mencioné. Podríamos concluir que si nosotros fuéramos consultados como médicos por el presidente de la República,
le aconsejaríamos una terapia de serenidad, de reflexión e inclusive a lo mejor algo de silencio. Yo propondría que tiene que haber inclusión, que tiene que haber el respeto a los diferentes, a los distintos, y que tiene que surgir de esa condición, esa situación en donde se escucha a los demás, pues una propuesta de cómo podemos avanzar. Con toda honestidad, la economía requiere necesariamente un replanteamiento. No estamos de acuerdo en el nivel de injusticia social que existe y de desigualdad tan espantosa como la que tenemos. México, en algunas de las estadísticas de organismos internacionales, multinacionales y de organismos financieros, se encuentra muy abajo en la tabla cuando se habla de desigualdad. Entonces, claro que hay que cerrar esa brecha. América Latina es la región más desigual del planeta, junto con el África subsahariana. Entonces, claro que tiene que haber respuestas, pero es con ideas y con proyectos y con acciones como vamos a poder avanzar. Doctor Narro, no sabe cómo le agradezco, y me atrevo a hablar por parte de Alberto estos minutos, porque nos da claridad de que México no puede seguir caminando por el camino de la polarización, de la provocación, de desenfocarnos de nosotros mismos y de nuestros problemas, y sobre todo en este confrontamiento entre unos y otros donde todos perdemos. Yo le agradezco muchísimo esta visión y por favor permítanos seguir en contacto con usted, porque creo que una gente con su experiencia, con su vocación de servicio, e inclusive, si me permite decirlo, Pepe, con tus diferencias notables con el presidente, enriquecen el debate nacional. Pues yo encantado, Francisco, tú lo sabes, la confianza que tengo en ti, la convicción que tengo al sostener estos argumentos, y siempre dispuesto a platicar, a debatir, a cambiar mi propio punto de vista frente a las realidades, y a tratar de poner la parte que uno puede poner para que este país salga adelante. Es el país de todos, es el nuestro, de nuestros hijos y nietos, y será el país de los nietos de nuestros nietos. Entonces tenemos a ellos, a las próximas generaciones, que entregarles un país mejor que el que recibimos de nuestros padres y nuestros abuelos. Ahí está el gran reto, el gran desafío de las generaciones que vivimos en este maravilloso espacio que es México, lleno de cultura, lleno de historia, lleno de grandeza, lleno de orgullo, lleno de símbolos que nos articulan y nos unen, y que es alrededor de eso que tenemos todos que trabajar. Sus instituciones y el porvenir, nuestros jóvenes y las generaciones que todavía no nacen. Siempre dispuesto, pues, Francisco, Pancho, a hablar contigo, con Alberto y, por supuesto, con el auditorio que sigue este programa. Yo quisiera hoy invitar a todos a que, de verdad, pongamos en nuestra memoria las palabras del rector Barros Sierra: viva la diferencia y viva nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Pepe, y un abrazo muy cariñoso. Gracias, muchas gracias a ustedes, buenas tardes, y a los que nos escuchan, sigan cuidándose, por favor. Muchísimas gracias, buen provecho a la audiencia. Alberto, muchas gracias por este espacio, y un abrazo muy cariñoso a toda la audiencia. Gracias al doctor José Narro Robles, y también a ti, Pancho, como todos los martes, nuestro colaborador de todos los martes aquí en Informativo NT.